Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 11. Mío. No pensé que esto fuera posible, murmuró Izuku para sí mismo, mirando su reflejo frente al espejo del hospital. Salió prácticamente ileso del enfrentamiento en la USG, los únicos procedimientos que tuvo que pasar fueron un baño, ya que todavía estaba cubierto de sangre seca cuando llegó, y un chequeo, que no duró mucho. Era impresionante que la UA tuviera instalaciones a la par de los hospitales más avanzados, pero el vampiro lo contó con los bolsillos increíblemente profundos del director y su capacidad para conseguir más patrocinadores que las otras 9 escuelas más importantes del país. Después de que sus exámenes le indicaran a Recovery Girl que no tenía ningún daño aparte del cansancio, la enfermera mayor le permitió algo de tiempo libre. Además, esa conversación con Olmigt había sido bastante conmovedora para él. Izuku tenía esa inseguridad en lo profundo de su corazón, incluso después de todos los años que pasó preparándose para la UA, siempre había esa pequeña nube de duda que lo preocupaba. Su monstruosa peculiaridad. Sintió como si le hubieran quitado un gran peso de la espalda al escuchar esas palabras. El vampiro se disculpó y se dirigió al baño más cercano, esperando evitar llorar delante de todos los que estaban dentro de la habitación. Unos 20 minutos después, logró contener las lágrimas y recomponerse lo suficiente como para estar presentable. Y luego, rápidamente echó un vistazo al espejo para comprobar su apariencia. Por todo su rostro había pequeñas líneas blancas. Tejido cicatricial. No tenían un patrón específico, recorriendo todo su rostro como un rayo blanco, dándole una apariencia aún más extraña. No eran tan llamativos como para que la gente lo mirara constantemente, pero cualquiera que se tomara el tiempo de mirarlo distinguiría los patrones irregulares. Estaba intrigado sobre cómo sucedería tal cosa, considerando que regeneración de alta velocidad le hizo volver a colocar su brazo en su lugar, pero optó por sentirse afortunado de que estas cicatrices fueran todo lo que quedaba de su encuentro con el villano Shigaraki. Eso, y la desagradable sensación de tener la sangre del villano corriendo dentro de él. El vampiro continuó mirándose a sí mismo en el espejo, esta vez enfocándose más en su líquido vital que en su yo carnoso exterior. Su entorno se oscureció cuando Izuku comenzó a sumergirse en su mente, tonos carmesí eran su nueva vista. La sensación de su corazón bombeando toda la sangre dentro de su cuerpo, simplemente esperando cualquier orden que pudiera darle. Los ríos dentro de sus embarcaciones, todos ansiosos y a su llamado. La sensación era embriagadora, pero el vampiro tenía asuntos que atender. Centrándose más, el emomante deseó que se le presentaran los factores peculiares más recientes, llamando a la sangre consumida a obedecer la orden de su superior. Como engranajes oxidados, la sangre extraña se desenrolló lentamente de su fuerza vital, sin querer ser decodificada por completo. No importaba cuál fuera su deseo, porque la voluntad de Izuku era imperativa aquí. Sus manos agarraron la cerámica del fregadero, sus uñas recorrieron ligeramente el material liso y dejaron surcos poco profundos. Había cultivado algunos de los factores durante suficiente tiempo, otros tuvieron que dejarse en un segundo plano por un tiempo, dejando que su cuerpo trabajara. Las peculiaridades decodificadas fueron las que adquirió de la enorme bestia llamada Nomu. Parecía bastante apropiado que uno de los factores peculiares que el vampiro decodificaría fácilmente fuera el de curación. Hiperregeneración, como la llamó Izuku, fue la más fácil de presentarle, ya que era algo que entendía por sus propios poderes. El factor peculiar presente en la sangre de Nomu fue rápidamente devorado por los leucocitos de Izuku. Toda la información fagocitada para su uso. El vampiro estiró su cuello hacia la izquierda, lentamente levantándolo para liberar algo de tensión mientras comenzaba a sentir su cuerpo mutar. Dos factores peculiares similares chocarían y se volverían ineficaces, por lo que tenía que haber un equilibrio. El verdadero ancestro no era amable con los invasores, y mucho menos con aquellos que amenazaban al alza. Entonces consumió al invasor, alimentándose de sus restos y tomando su poder para sí. Se toma el poder enemigo. Gloria sea sobre el alza. No sientas más dolor. Nuestra carne puede volver a crecer mejor. Nuestro enemigo mortal ha perdido. Ahora hemos conquistado completamente el sol. Izuku ignoró los susurros y vítores que resonaron en su mente, la jaula de la bestia interior fuertemente cerrada una vez más. Sus instintos de cazador estaban satisfechos por el momento, por lo que el vampiro simplemente se burló de la alegría que deseaba brotar de su pecho.
Daywalker ahora parecía ser una habilidad permanente y pasiva, a diferencia de cuando tenía que hacer todo lo posible para que su regeneración se concentrara en su piel, por lo que permitió que algo de alegría brotara. Supongo que lo llamaré, verdadera regeneración. Tomando mi curación ya mejorada y uniéndola con otro poderoso factor de curación, se convierte en un nuevo aspecto de True Ancestor, así que creo que encaja. Los otros factores peculiares todavía resistían, tontamente, podría agregar, y tardarían un poco más en abrirse. Nada que pudiera hacer retroceder a Izuku. El vampiro finalmente abrió los ojos, regresando de la vorágine que era su mente. Cuando sus ojos rasgados y de color rubí observaron su apariencia, también vieron al detective Tsukauchi apoyado en la puerta, esperando que el adolescente hiciera algo. Izuku soltó el fregadero, tomando nota mental de disculparse con Recovery Girl por dañar la propiedad de la escuela y dirigirse hacia el oficial. ¿Tienes problemas con tu angustia interior?, bromeó el detective, parándose erguido y asintiendo con la cabeza al vampiro. Izuku se masajeó la nuca con una mano, abriendo una tímida sonrisa. Algo así. Eso, y tener en cuenta el hecho de que All Might es algo así como un lisiado. Hay muchas cosas de las que ponerse al día. Salió del baño y siguió el camino de regreso a la enfermería, deseando quitarse los pantalones y la bata del hospital. El detective levantó una ceja, con una leve sonrisa en su rostro. ¿Lisiado? Eso es demasiado, ¿no crees? 3 horas de servicio activo, posiblemente menos después de lo que se ha visto obligado a pasar. Es increíble que aún esté vivo con esa vieja herida en el estómago. Izuku respondió. Sí, All Might era su héroe favorito. No, Izuku no se engañaba. Es necesario reconocer las verdades, incluso si duelen. Puede que no sea hoy ni mañana, pero el tiempo del símbolo de la paz estaba llegando a su fin. El vampiro descubrió que la mala sensación en el fondo de su estómago no desaparecía incluso después de reconocer plenamente ese hecho. Tsukauchi tenía una sonrisa sombría y amarga pintada en su rostro. Cierto, exclamó Tsukirk en su cabeza, declarando que Izuku creía en lo que decía. El oficial suspiró y puso una mano sobre el hombro del vampiro. Al menos el adolescente no sabía cuál era toda la verdad detrás de All Might. Al menos no todavía, pero el detective reconoció la mirada dentro de los ojos del héroe rubio. Podría contarle a Izuku sobre eso, o el pequeño vampiro podría incluso descubrirlo por sí mismo. Es inteligente. Asustadizamente inteligente. Razón de más para que él esté entrenando a la próxima generación de héroes, ¿verdad? Después de todo, todos ustedes son la esperanza del mañana. Izuku miró al oficial y ambos ojos se encontraron. Bien. El vampiro le devolvió una pequeña sonrisa, con los ojos fijos en la puerta de la enfermería. Esperaba encontrar unos pantalones decentes. XXXXX en retrospectiva, tal vez no hubiera sido la mejor opción llevar su teléfono en el bolsillo de su abrigo. El hecho de que hubiera renunciado a la pesada pieza de su disfraz y la hubiera dejado en el autobús activó varias alarmas dentro de la cabeza de Izuku. No había tenido la oportunidad de llamar a su madre y explicarle, ocultándole varios hechos, por supuesto, la situación, ni tampoco tuvo la oportunidad de enviarle un mensaje de texto a Mei. No sabía qué opción era peor, su madre y la alta posibilidad de que trajera consigo todos los cubiertos de la cocina, o Mei y el hecho seguro de que la chica mecánica posiblemente lograría la creación de Skynet solo para encontrarlo. Intentó pensar en posibles excusas para ambas mujeres, preguntándose si estaba a punto de encontrar los límites de su nueva verdadera regeneración cuando hicieron llover el infierno sobre el plano mortal en su incesante búsqueda de él. Si el director Nezu ya había llamado mamá a Midoriya, Izuku temía por las almas de los vivos y los muertos. Entonces, como adolescente responsable y héroe en formación que era, Izuku tomó el único curso de acción moralmente aceptable. Retrasó aún más cualquier contacto. Cualquier excusa para darle un poco de tiempo para pensar y respirar era aceptable en este momento. Con ese hilo de pensamiento actual guiando su mente, Izuku caminó por los pasillos de la enfermería de UA, su nariz era su luz guía mientras seguía el olor de la sangre de su maestro de salón. Estaba preocupado por el hombre, considerando aquel duro impacto contra el cemento que la cabeza de su sensei se había visto obligada a soportar. Su búsqueda terminó en una de las muchas puertas de la enfermería, el único letrero del personal fue ignorado por el vampiro mientras tocaba ligeramente la puerta. No hubo respuesta, al menos ninguna que él pudiera oír. Luego, Izuku se arrodilló cerca de la puerta, poniendo su oreja en la madera y concentrándose en su oído. Todo lo que podía oír desde el interior de la habitación eran ligeros ronquidos, el olor a desinfectante dominaba la mayor parte de su sentido del olfato.
Al menos el ruido indicaba que el profesional y profesor estaba vivo. El vampiro dejó escapar un suspiro de alivio. El detective Tsukauchi había tomado su testimonio después de que Izuku logró conseguir unos pantalones deportivos grises, nada más que usar además de esos, lo que pronto le dio tiempo al héroe y al vampiro para descansar. No es que Izuku realmente se hubiera tomado el tiempo para hacerlo, considerando que su cuerpo estaba bien. No había vuelto a su máximo rendimiento, pero ahora no necesitaba preocuparse de que su corazón se detuviera. El vampiro se levantó y tomó otra bocanada de aire, siguiendo la segunda fuente de olor que identificó como 13. Esperaba que el héroe espacial también estuviera a salvo, considerando que escuchó que Kurohiri le había enviado el agujero negro de 13, causando severas laceraciones en la espalda del héroe. El daño causado por una peculiaridad que reduce cualquier cosa a polvo era bastante peligroso, el propio Izuku podía dar fe de ello. El vampiro no tuvo que caminar mucho tiempo, ya que la puerta de la habitación del héroe no estaba mucho más lejos de la de Aizawa. Parecía ser su momento de suerte, ya que podía escuchar crujidos en la habitación. Izuku procedió a tocar la puerta, con la fuerza suficiente para ser escuchado. Escuchar un sorprendido "ep". Desde el interior de la habitación, Izuku se preguntó si el héroe ya tenía una visita. Casi salió de la puerta cuando escuchó una voz bastante femenina permitiéndole la entrada. Decir el habitual "disculpe la molestia". Suavemente, Izuku entró en la habitación. Un blanco liso y un verde pastel lo recibieron, como se esperaba de una estadía temporal. La habitación solo albergaba las necesidades básicas en muebles para tratamiento y gabinetes para almacenar los suministros médicos. Sus ojos se posaron en la cama que ocupaba su maestro, la confusión se extendió por el rostro del vampiro. Supuso que el sentimiento era mutuo, ya que era lo único que podía identificar en el rostro de su maestra mientras lo miraba. Si ella 13 era mujer, supongo que todas esas teorías sobre su género estaban equivocadas. Reflexionó con divertido interés, sus ojos escaneando todo el cuerpo de su maestro. Su piel, o lo que estaba expuesto ya que toda su sección media estaba envuelta en vendas, era una mezcla fascinante entre magenta y azul profundo, haciendo que pareciera como si Izuku estuviera mirando a una persona con forma de cosmos. El hecho de que también hubiera innumerables salpicaduras de pequeños puntos blancos sobre ella, el vampiro bien podría estar mirando una galaxia. Un rostro pequeño y delicado, ojos de esclerótica negra y pupilas azules observaron al hemomante mientras tanto el maestro como los estudiantes se miraban fijamente durante unos segundos. Ah, ¿quién lo sabía? Se sonroja Violeta. Izuku observó el detalle con ojos en trance, sin molestarse en registrar la almohada que golpeó su cara. Murmullos sin sentido salieron de la boca de la heroína, el sonido mucho más agradable y lindo, nada parecido al sonido áspero y emulado de su voz cuando se puso el casco nuevamente en la USG. Después de que Izuku aseguró la almohada, vio una pequeña montaña de sábanas, la mujer escondida debajo en un intento de esconderse de su vista. Izuku sonrió ante la pantalla, preguntándose por qué se escondía su maestro. Él esperó en el lugar, sin querer acorralarla demasiado. Si le preguntaran si terminó burlándose de ella de alguna manera, lo negaría. Podría hipnotizarse a sí mismo para hacerse creer eso. No, no estaba sonriendo. Después de unos minutos de espera, el vampiro obtuvo su respuesta cuando 13 asomó la cabeza fuera de su impenetrable fortaleza. Hola, Midoriya SS-san. Preguntó la mujer, su voz temblaba continuamente. El adolescente se preguntó por qué su maestra era tan tímida, su rubor púrpura aún pintaba sus rasgos cósmicos. Decidió probar un capricho. Cerrando los ojos, el vampiro le ofreció la almohada al profesor herido. Hola, 13 Sensei. ¿Cómo estás? Preguntó, manteniendo los ojos cerrados. Pareció tener algún efecto cuando su maestra rápidamente agarró la almohada y su voz se estabilizó un poco. Me estoy recuperando bastante bien. Mi espalda fue golpeada bastante fuerte, pero eso fue principalmente los efectos de mi propia peculiaridad. Ese villano de la niebla me lo devolvió en un movimiento que no era exactamente capaz de prever. Todavía había algo de tensión en la voz de 13, pero el vampiro lo tomó como algo normal. Estaba hablando de cómo un villano contrarrestó su peculiaridad y le provocó una herida desagradable. Recovery Girl dijo que no tendré ningún efecto duradero. Pero lo importante aquí es por qué estás aquí, Izuku-san. El vampiro casi abrió uno de sus ojos, haciendo escapar otro mep de su maestro, seguido por el rápido crujido de las sábanas. Contuvo otra sonrisa que se formaba en sus labios y adoptó un tono más serio.
Estaba controlando a los profesores. Traté de ayudar a todos los que pude en la USG, pero no pude ayudarte cuando el villano de la niebla, Kurohiri, nos alejó de ti y del resto de los estudiantes. Lo siento, sensei. Izuku hizo una reverencia y se disculpó. Si hubiera sido más rápido o más perspicaz, las cosas tal vez no habrían funcionado como lo hicieron. Tal como estaban las cosas ahora, las únicas opciones que tenía el vampiro eran disculparse y mejorar. Trabajaría en lo más fácil ahora mismo y luego trabajaría más duro que nunca para mejorar. No hay necesidad de disculparte por eso, Midoriya-san. Es nuestro trabajo como profesionales y maestros garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Ese ataque a la USG demostró que todavía puedes mejorar nuestras habilidades. No fue tu culpa, solo los villanos tienen la culpa de eso. Mientras hablaba, 13 parecía volverse más audaz y más firme, apareciendo su lado proheroína. Izuku asintió con la cabeza a su maestro, con los ojos aún cerrados. Antes de que pudiera levantar la cara, sintió una pequeña mano sobre su cabeza, el toque bastante reconfortante para el vampiro. 13 le estaba dando palmaditas en la cabeza. Casi le hizo abrir sus caminos, pero arruinaría ese momento. Pero Recovery Girl lo haría. Y así lo hizo, golpeando al Emomante en las espinillas con su bastón y jeringa. Midoriya. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, dentro de las dependencias del personal? Lo juro, todos los que entran en contacto con Toshi se vuelven así. Cada frase fue seguida por otro golpe al vampiro, haciéndolo abrir los ojos sorprendido. Se suponía que las personas mayores no debían ser tan sigilosas. Muchacho, ¿pensaste algo sobre mi edad? No. Izuku no pudo flash step lo suficientemente rápido para huir de la ira de la enfermera mayor. XXXXXX el temido momento de hablar con su madre llegó a ser entregado a Izuku por sus propias manos. O pies, ya que había regresado a casa con ellos. El chequeo y los demás procedimientos tomaron la mayor parte del día, de ahí que la OA lo dejara frente a su departamento, cortesía de una enfermera enojada. No enojado, enojado. Ahora que Izuku resolvió el rompecabezas, el detective Tsukauchi probablemente había huido de las instalaciones de la escuela con la idea de escapar de la ira de la pequeña heroína en su mente. Detección de mentiras. La venganza del chupasangre sería legendaria para el oficial. Por ahora, tenía que lidiar con lo que tenía. Y lo que perdió fueron 15 minutos mirando fijamente a su puerta, preguntándose qué tipo de reacción tendría su madre. Todavía tenía tiempo de probar la ventana. O la tubería de drenaje de lluvia del callejón. O podría enfrentarse al Midoriya Inko mirándolo desde la puerta abierta. Esa también era una opción. Adentro. Sus ojos rojos e hinchados tenían más poder que cualquier cosa que él pudiera tener. Él no tuvo el descaro de cuestionar su orden, simplemente entró en el apartamento. Ella cerró la puerta detrás de él y procedió a ayudarlo a quitarse las capas exteriores del uniforme escolar. Sin mochila ni chaqueta, sus zapatillas rojas junto a la puerta, Izuku fue guiado a la cocina. Recomendación para banda sonora. Evans Divide, Peace Walker, el cálido katsudon lo esperaba en su lugar habitual en la mesa, algunas bolsas de sangre también esparcidas sobre la mesa para su consumo. Volvió a mirar a su madre, preguntándose en qué momento comenzaría la pelea verbal. Hacía años que no recibía uno. Antes de que pudiera intentar abrir la boca, su madre simplemente lo abrazó por detrás y arrojó todo su peso sobre él. Ese fue el momento en que lo golpeó. Casi había muerto. Midoriya Izuku se había enfrentado a la muerte hoy a manos de un monstruo indiferente, un lunático furioso y un barítono barper. Su cuerpo estaba roto casi sin posibilidad de reparación. Su voluntad llegó hasta el límite. Él, Midoriya Izuku, casi muere. Madre de consuelo. La matriarca está sufriendo. Proteger. Comodidad. Seguro. Nuestra Den. Todos los momentos relajantes de hoy fueron olvidados cuando Izuku se imaginó a sí mismo sin poder levantarse del cráter donde casi se convirtió en puré de papas con sangre. Un Ter Instincts pedía un acto de bondad, la acción nacida de su sentimiento más primario. Su amor por su madre. Él se dio vuelta y la abrazó con fuerza. Inko fue demasiado rápido en responder. Con sus fuertes brazos alrededor de su delgada figura, el vampiro dejó que su madre llorara en su pecho mientras ambos caían lentamente al suelo, con las piernas incapaces de sostenerse. Le tomó casi 2 horas calmar los nervios de su madre, la mujer se negó a separarse de su lado. No se dijeron palabras, no había necesidad de ellas en este momento. Todo lo que su madre quería era estar segura de su presencia aquí, de su calidez. El vampiro estaba muy contento de brindarle a su madre el consuelo que necesitaba.
Sin duda, sus comidas favoritas en la mesa eran un recordatorio de que ella quería que él se quedara, y si podía retenerlo para siempre, lo haría. Finalmente, recalentaron y comieron la comida. La televisión tenía ruido blanco, ni se preocupaba ni molestaba con lo que pasaba en los canales. Sin duda estaban locos por la noticia del ataque, al igual que cuando se enteraron que Olmig sería profesor en la UA. Izuku ya podía imaginarse a los molestos reporteros intentando interrogar a los estudiantes en las puertas de entrada de la escuela. Era alrededor de medianoche cuando Izuku llevó a su madre a su cama, la mujer terminó durmiendo en el sofá donde habían estado juntos, simplemente apreciando la presencia del otro. Cerró la puerta de su habitación después de darle un beso en la frente a su madre, las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos al ver su rostro hinchado, sin duda por llorar cuando recibió la llamada de la escuela. El vampiro regresó a la cocina y comenzó a lavar los platos. La actividad era relajante y la tarea monótona le servía como distracción para liberar su mente del estrés. Estaba a mitad de camino cuando hubo algunos golpes en su puerta, haciendo que el vampiro abandonara el fregadero y se dirigiera a la puerta principal. Apenas abrió la puerta, la persona que entró al apartamento hizo el trabajo por él corriendo a través de ella. Rápidamente atrapó el misil rosa que estuvo a punto de estrellarse contra su estómago, y la puerta se cerró con la ayuda de un zarcillo de sangre que se formó rápidamente. Idiota. 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 Si Izuku no supiera nada mejor, juraría que Mei estaba haciendo su mejor impresión de una tsundere. Sus brazos apretaron sus costados con una fuerza impresionante, el vampiro pasó su mano por su espalda en círculos tranquilizadores mientras ella le golpeaba ligeramente el pecho con cada palabra repetida. Finalmente se encontró de nuevo en el sofá, haciendo lo mismo que antes con su madre, excepto que era Tsune. Olía más limpia que nunca. De hecho, no pudo detectar ni una mota de suciedad o una mancha aceitosa en su persona. Fue lindo. Una elección diferente, pero muy apreciada. Enterró su nariz en sus mechones rosados, abrazándola mientras se acostaban en el sofá y permanecían allí. Mei parecía empeñada en pegarse a él tanto como fuera posible, pegando su pecho contra el de Izuku, sus piernas enredadas en un desastre de extremidades. No intentó encontrarle sentido a su murmullo actual. Sería imposible hacerlo, incluso con su audición mejorada. Saltaba de un tema a otro, tratando de distraerlos a ambos de la inevitable conversación. El vampiro la empujó con el mentón, haciendo que las pupilas en forma de cruz se enfocaran en sus ojos verdes. «SHHH, ¿por qué no lo intentas de nuevo?», preguntó, sus ojos se relajaron mientras la miraba. Ella le dio un puñetazo en el abdomen y pronto enterró su rostro contra la curva de su cuello. Traté de comunicarme contigo, pero tu teléfono no contestaba. Intenté todo, pero todavía no me respondiste. Entonces, Majima-sensei de repente salió corriendo de la clase y nos dijo que nos quedáramos encerrados. Intenté hackear el archivos de la escuela, pero la información fue interrumpida. Solo descubrí que tu clase había sido atacada por villanos, y todavía no respondiste tu teléfono y estaba preocupado. Estaba preocupado de que hubieras muerto. Sé que eres fuerte, pero nunca dejaste de responder mis mensajes de texto, así que estaba preocupado por ti, idiota. Izuku nunca había visto a Mei así, su voz sonaba tan frágil. Él apretó más su agarre, haciendo que la chica también aumentara su control sobre su uniforme. Continuó pasando su mano por su cabello, convenciéndola para que se relajara. Durante el resto de la noche, Mei continuó aferrándose a él como si fuera a desaparecer. Su agarre sobre su uniforme era inflexible, su rostro todavía enterrado en su cuello. El vampiro tarareó, el tono lento como para asegurarle a la chica que él no se desvanecería ni moriría si ella dejaba de agarrarlo. Ahora que tuvo tiempo de asimilar su imagen, notó que ella no vestía su vestimenta habitual. Sus jeans eran holgados, el suéter beige también era 2 tallas más grande de lo que normalmente le quedaría.
Sin herramientas ni baratijas en su persona, Mei parecía una chica promedio. El emomante agradeció el cambio, algo que no ocurría con frecuencia. Mei se negó rotundamente a dejarlo ir durante toda la noche. Decidió que cumpliría su deseo. Izuku. Ella lo llamó, con los ojos aún cerrados mientras percibía el calor que emanaba de su forma. ¿Sí? Por favor, nunca me dejes. Su voz suplicó con cierta desesperación, sus manos apretadas con mucha fuerza. Haré lo que quieras, pero no me dejes. Diseñaré mejores equipos, trabajaré para ti en cualquier momento, todo lo que quieras de mí es tuyo, simplemente no me dejes. Mei sonaba cada vez más desesperada con cada palabra. De repente, soltó su uniforme, agarrando el cuello de su suéter y tirando de él hacia abajo para revelar su cuello y parte de su hombro. Puedes beber mi sangre cuando quieras. Seré tu bolsa de sangre personal. Solo quiero que nunca me dejes. Por favor, no mueras. Izuku podía sentir toda la desesperación en su voz, su corazón retorciéndose y tirando. Hunter Instincts estaban en silencio, dejando que el vampiro lidiara con los sentimientos solo. Era su deber calmar el malestar en el corazón de Mei, porque él había sido la causa de su dolor. Apoyó su rostro contra ella, con su frente pegada a ella. Prometo que nunca moriré, Mei. Soy inmortal. Esperaba que las palabras calmaran parte del malestar en ella. La niña asintió lentamente ante sus palabras, pero sus manos todavía bajaron el suéter para dejar espacio para su alimentación. Entonces bebe de mí. Por favor. Él asintió levemente y se acercó lentamente a la piel expuesta de su cuello. El vampiro le dio algunas lamidas al área, su saliva contenía la dosis habitual de agente anestésico y una pequeña cantidad de afrodisíacos mezclados. La niña se estremeció cuando su lengua áspera recorrió su piel, la sensación solo aumentó cuando sus colmillos perforaron ligeramente su piel. Mei abrazó su cabeza, sus piernas envolvieron su cintura mientras efectivamente se pegaba a él una vez más. Una sonrisa apareció en sus labios, toda la tensión y el estrés desaparecieron lentamente mientras su chupasangre tomaba sorbos de su fuerza vital. Izuku nunca le haría daño, de eso Mei estaba segura. Siendo ese el caso, a ella no le preocupaba dejarse así en sus manos. Él había sido el único en mucho tiempo que se había tomado el tiempo para hablar con ella, para satisfacer sus peticiones egoístas y animarla a seguir su sueño. Su padre y su madre hicieron lo mejor que pudieron, pero estaban muy ocupados con su trabajo y ella admitiría que no era la mejor persona a la hora de expresar sus sentimientos. Todos los demás tomaron distancia, observando su trabajo desde lejos y ocasionalmente expresando asombro ante algunas de sus obras. Nadie se fijó en Natsume Mei, se fijaron en sus obras. Izuku había sido el primero en concentrarse completamente en ella, revisándola a ella y a su trabajo, sin quejarse ni pensar en ella como rara. Sabía que podía ser autoritaria, pero preocuparse por pequeños detalles no era algo que quisiera hacer. ¿Por qué las cosas no podían ser simples como sus bebés? Izuku la entendió sin necesidad de expresarse demasiado. Él era Izuku. Eso fue suficiente para ella. Eso fue suficiente para que ella hiciera lo mejor que pudiera y hiciera cualquier cosa por él. Así, ella se dejó a su cuidado, permitiendo que el estrés y el cansancio acumulados se desvanecieran, tal como lo hizo en el país de los sueños. Su toque cálido y agradable la derritió como plastilina. Fin de la división de los cielos XXXXXX. A la mañana siguiente, Izuku se despertó tarde por primera vez en años. Se tomó el tiempo para descansar en el sofá, saboreando el peso de Mei sobre él. En algún momento mientras dormían cambiaron de posición y terminaron así. El vampiro no se preocupó por el tiempo, la OA había dado el día libre a los estudiantes y estaba seguro de que las clases recién se reiniciarían el próximo lunes, lo que le daba suficiente tiempo para descansar. Pasó la mayor parte de la mañana holgazaneando en el sofá, mordisqueando ligeramente el cuello de Mei como un juego de broma. Incluso después de que su madre se despertó y lo revisó, él todavía se quedó allí tumbado y relajado, mientras la matriarca de la casa le sonreía a su hijo. Pasadas las 10 fue cuando Izuku decidió levantarse, estirándose y dirigiéndose a su habitación. Escogió un conjunto de ropa limpia y se dirigió al baño, comenzando el proceso de quitarse el uniforme mientras caminaba por el apartamento. Finalmente en el baño, Izuku se quitó lo último de su ropa y giró la bañera para llenarla mientras se duchaba. Limpiándose lentamente, el vampiro disfrutó del tiempo en la seguridad de su hogar. Después de limpiarse a fondo, Izuku entró en el agua caliente de la bañera. El vampiro miró por encima de su mano derecha, apretando y relajando la extremidad.
Sería difícil imaginar que esta era la extremidad que le habían cortado, considerando que no quedaba tejido cicatricial, a diferencia de su rostro. Intentó enorgullecerse de las marcas. Las cicatrices son la prueba de tu determinación de proteger a alguien, o al menos eso recordaba la frase dicha por un héroe. Disfrutó su tiempo en la bañera, el agua tibia relajó todo su cuerpo. Después de lo que supuso fueron 10 minutos, se abrió la puerta del baño. Sus oídos captaron el sonido de los pasos, reconociéndolos como pertenecientes a Mei. Le tomó unos segundos más darse cuenta del hecho de que Mei había entrado al baño. El crujido de la ropa le decía lo que la chica probablemente estaba tratando de hacer. Rápidamente se levantó, salpicando agua mientras se dirigía hacia la puerta corrediza. Oye, Izuku, buenos días. Atsume abrió la puerta como si hiciera la cosa más natural del mundo, aturdiendo al vampiro mientras sus ojos la contemplaban por completo. Estaba acostumbrado a muchas de las excentricidades de Mei, pero esta era una experiencia nueva para el vampiro. Tragó el nudo seco en su garganta, su corazón repentinamente latía mucho más rápido de lo normal mientras grababa la vista del cuerpo de Atsume en su cerebro y retina. Era regordeta, eso era obvio para cualquiera que tuviera dos ojos trabajadores. Sin embargo, al verla en persona, fue muy diferente. Sus pechos eran grandes y alegres, los pezones rosados e hinchados captaban su atención. Su abdomen era delgado, un perfecto término medio entre musculoso y suave. Sus anchas caderas y piernas eran flexibles y exigían su concentración. Sus labios carnosos y la pequeña mancha rosada fueron el golpe final al autocontrol del vampiro. Lentamente se dirigió hacia la chica, sus ojos brillaban con un brillo carmesí mientras se lamía los colmillos. Compañero. Adecuado para nosotros. Tomarla. Nuestro. Se estaba convirtiendo en algo bastante común que Izuku estuviera de acuerdo con un Ter Instincts en algunos asuntos. Este era uno de ellos. Toc toc cariño, ¿has visto a Atsume-san? La cabeza del emomante se lanzó hacia la puerta, cuya velocidad pudo no haber roto una vértebra. Ah, no. Respondió, con el rabillo del ojo viendo a la niña a punto de responderle a su madre. Le agradecieron al cielo que entrenó hemomancia avanzada para ser precisos, un espeso zarcillo de sangre emergió de su brazo derecho y bloqueó la boca de la chica mecánica antes de que ella respondiera y los metiera en una situación incómoda. Oh, entonces supongo que debe haberse ido a casa. Por favor, no te tomes mucho tiempo en el baño, cariño. Escuchó decir a su madre, esperando que su mediocre actuación la hubiera engañado. Retrajo el zarcillo de sangre, acercando a Mei con él. Apoyó su espalda contra la bañera, soltando una risita nerviosa. ¿Por qué no dijiste que estaba aquí? Su pregunta era genuina. Mei, no le demos más material de chantaje a mamá, ¿de acuerdo? Él respondió, acercándola a él, la mayor parte de su emoción había desaparecido. Si tú lo dices. Ella acarició su pecho, siguiéndolo mientras él abría el desagüe de la bañera y abría la ducha nuevamente. En su habitación, Midoriya Inko estaba acostada en su cama, leyendo un libro. Espera, los zapatos de Atsume-san todavía están en la entrada. El rostro de la matriarca lentamente se volvió carmesí al darse cuenta del motivo de la tardanza de Izuku en el baño. XXXXXX El regreso a clases fue normal, no pasó nada fuera de lo normal. Había algún que otro grupo de reporteros frente a las puertas de la escuela, deseando entrevistar a cualquier estudiante que pudieran, especialmente si pertenecían al 1A. Izuku se mezcló con la multitud, deseando evitar cualquier reconocimiento de los medios. Estaba más interesado en los campos de entrenamiento de la escuela y en la oportunidad de desarrollar los poderes restantes que había abierto. El fin de semana fue bastante productivo, lo que permitió a Izuku concentrarse en el cultivo. Y Mei. La mayor parte estaba en Mei. Resopló ante la broma interna, consciente del sonrojo que cubría sus mejillas. El camino hacia su clase fue tranquilo, Izuku se tomó su tiempo para reunir el coraje para enfrentar a sus compañeros. Esperaba que nadie hubiera visto la exhibición en la USG, pero considerando que en ese entonces Bakugou, Kirishima y Todoroki estaban cerca, no tenía idea de qué esperar. Se sentía más seguro de sí mismo, pero se preguntaba cuál sería la reacción de la gente cuando se dieran cuenta de que podía volver a colocarse en su lugar como una especie de muñeco infernal. Cruza ese camino cuando llegue el momento, Izuku repitió el mantra en su mente cuando finalmente entró a su clase. Inmediatamente, muchas miradas fueron enviadas en su dirección. Izuku caminó hasta su lugar con la cabeza en alto. No se arrepentía de ninguna de sus acciones, y si la necesidad volvía a surgir, lo haría todo de nuevo.
Uraraka e Ida estuvieron rápidamente sobre su mesa, con la preocupación claramente pintada en sus rostros. Midoriya. Estábamos profundamente preocupados por tu bienestar. Cemento Sensei dijo que necesitabas atención médica. Por favor, ¿cómo te va? El discurso de Ida fue extremadamente rígido, pero hizo que Izuku esbozara una sonrisa perezosa, agradecido por el sentimiento. Izuku-kun, ¿cómo estás? Escuchamos que necesitabas que te llevaran a la enfermería y que estabas herido. La morena burbujeante se apresuró a cortar al adolescente más alto y su movimiento robótico. No es que ella estuviera mejor, sus manos se balanceaban en amplios arcos mientras se preocupaba por él. Incluso intenté comunicarme con tu número varias veces, pero no contestabas. Oh, sí, necesito levantar mi teléfono. Izuku se rascó la nuca, con una sonrisa incómoda en su lugar. Estoy bien, solo necesitaba descansar unos minutos en ese entonces. Y como que olvidé mi teléfono con mi disfraz en el autobús, gracias por recordármelo. Ida asintió vigorosamente con la cabeza y sus gafas casi se resbalaron. Ya veo. Eso explicaría tu falta de respuesta. Muy bien, Midoriya-kun, te ayudaremos a recuperar tu teléfono celular. Volvió a colocarse los lentes en su lugar, satisfecho de poder ayudar a un amigo. Uraraka suspiró aliviado. Gracias a Dios que olvidaste tu teléfono en el autobús. Entonces será fácil recuperarlo. Ella le sonrió, inclinando la cabeza hacia un lado. Gracias a Dios no me bloqueó en el SNC. Susurró para sí misma. Su tono era lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera oírlo. O eso creía ella. Se guardaría esa pequeña información para sí mismo. Pronto se unió al grupo Tokoyami, el adolescente con cabeza de cuervo que saludó a los otros dos con un simple movimiento de cabeza antes de mirar a Izuku. Saludos, compañero habitante de la oscuridad. Dark Shadow insiste en que lograste hacerte más fuerte durante nuestras tribulaciones pasadas con los malvados malhechores que se atrevieron a invadir nuestras instalaciones de entrenamiento. Debo preguntarte, amigo mío, si la afirmación es cierta. Tokoyami se sentó en una silla cercana, ignorando la cara que Ida puso ante su mala conducta. Izuku le dio al adolescente azabache una sonrisa pensativa antes de responder. Supongo que todos aprendieron algo de la invasión de la USG. Yo logré aprender bastante de eso. Respondió el vampiro. Tokoyami también adoptó una pose pensativa, con su resolución reunida. El adolescente oscuro siguió adelante. Supongo que las cicatrices también son una lección. Mientras lo mencionaba, los otros dos se confundieron en cuanto a lo que estaba insinuando. Izuku simplemente señaló su rostro, trazando con el dedo una de las líneas aleatorias que recorrían su rostro. Los de Ida y Uraraka se ampliaron cuando finalmente notaron el tejido dañado. Fue algo cómico, ya que el propio Izuku olvidó la mayor parte del tiempo que las líneas débiles estaban allí en primer lugar. Amigo, deseo pedirte algo. Si es posible, ¿podrías ayudarme a entrenar? Me he encontrado con algunas barreras al tratar con Dark Shadow y deseo tu ayuda. Las notas teóricas que me mostraste en ese entonces eran también muy interesantes. ¿Me ayudarías? Preguntó Tokoyami. La solicitud atrajo las miradas curiosas de algunos otros compañeros de clase. Izuku logró sentir la mirada de Yaoyorozu, Kyouka, Kirishima y Todoroki sobre él, haciendo que el vampiro se preguntara si ellos también querían preguntarle algo. El emomante abrió su mochila y sacó el cuaderno que escribió sobre la clase, teoría y usos de quirks de 1A. Pasó algunas páginas, deteniéndose cuando llegó a las dedicadas a Tokoyami y su peculiaridad. Si Izuku pudiera trabajar y desarrollar True Ancestor, podría ayudar a su compañero de clase. Además, claro, puedo ayudarte con eso. Solo necesitaré unas cuantas pintas de tu sangre. Izuku le pasó el cuaderno a su amigo de cabeza negra. El adolescente miró las notas, Dark Shadow salió de su estómago y también leyó el trabajo del vampiro. ¿Solo unas cuantas pintas? Siempre y cuando no hagas ningún ritual de sangre, lo encuentro razonable. Tokoyami respondió, sorprendiendo a todos los estudiantes cercanos. ¿Estaba bien con que Izuku le quitara sangre? ¿Por qué? Esa era la pregunta que rondaba por la cabeza de muchos de los adolescentes. No es que a Izuku o Tokoyami les importara. ¿Cómo encuentran ustedes dos normal este intercambio? Ida le gritó al dúo, haciendo que los adolescentes giraran sus cabezas en sincronía para mirarlo. Soy un vampiro. Somos habitantes de las sombras. Eso no explica nada. Siéntate ya. La voz molesta del profesor de 1A resonó cansinamente en la sala. Incluso Izuku se sorprendió al ver a Aizawa ya de regreso. O la mayor parte de él.
El profesor estaba envuelto en una tonelada de cinta médica, solo su brazo derecho había escapado intacto. Iida hizo una reverencia y se disculpó, apresurándose a regresar a su lugar. Izuku permitió que Tokoyami tomara su cuaderno, ignorando las miradas persistentes de 5 de sus compañeros quemándose en su espalda. Iida y Uraraka fueron los más sobrios, sin siquiera tratar de ocultar su preocupación y sorpresa por todo. A los otros no los rastreó, ya que Aizawa lo estaba mirando y analizando algo. Quizás él también notó las cicatrices. El vampiro asintió firmemente con la cabeza. Estoy bien, elijo esto. Meros riesgos de la profesión de héroe. El profesor simplemente frunció el ceño. Todos ustedes lo hicieron muy bien al sobrevivir a su encuentro contra verdaderos villanos. No importa si alguien dice lo contrario, hicieron un gran trabajo. Las palabras de aliento provenientes de Aizawa eran raras, por lo que los estudiantes estaban emocionados por lo que pudiera venir de él. Sin embargo, no dejen que eso se les suba a la cabeza. Todavía hay mucho que pueden aprender, y los desafíos por venir son difíciles. Recuerden el lema de nuestra escuela y mejoren ustedes mismos. Falta un mes para el festival deportivo de la escuela, mucho tiempo para que todos ustedes se preparen. La clase escuchó las palabras de su maestro de aula y recordó que la UA todavía era una escuela. Una escuela de héroes, pero una escuela al fin y al cabo. Los desafíos apenas comenzaban. Al menos ahora Izuku tenía un compañero de entrenamiento, así como un nuevo poder posible que desbloquear. Él sonrió. Le pican los colmillos. Capítulo 12. Crece la sed. Segundo la tarde iba cayendo, el sol pintando el horizonte en hermosos tonos anaranjados. En la zona de la playa de Dagobah, hubo algunas personas que comenzaron a volver a visitar la playa. Había sido puesto recientemente bajo vigilancia privada, pero todavía estaba abierto al público, lo cual hicieron, ya que se había convertido en un lugar bastante agradable ya que de forma anónima lo habían limpiado de la mayor parte de la basura que solía contaminarlo. Todavía había algún que otro refrigerador o accidente automovilístico, pero parecían estar desapareciendo permanentemente. El hecho de que la policía hubiera estado realizando patrullas más frecuentes en la zona también pareció ayudar. Los héroes no fueron de mucha ayuda, muchas otras cosas podrían generar muchos más ingresos y dinero que la limpieza voluntaria del lugar. No es que a Izuku le importara hacer la rutina de limpieza ocasional. Después de todo, era su propiedad. Verificar el espacioso terreno era una de las razones por las que estaba aquí actualmente, pero lo más importante, era su lugar de entrenamiento. Como se trataba de propiedad privada, podía hacer uso de sus poderes sin ser amonestado por esta. El vampiro tenía algunos contenedores de envío estacionados, equipo que había comprado en Island para ayudar a desarrollar el lugar. De los 5 contenedores de 20 pies que hay actualmente, solo uno era importante para él en este momento. El que contenía una gran cantidad de equipo de entrenamiento, para el cual Izuku tenía muchos planes. Las puertas de la caja de metal se abrieron, lo que le permitió a Izuku guardar sus útiles escolares y cambiar su vestimenta por algo más amigable para el ejercicio. Después de que terminaron las clases, el vampiro decidió que si quería ayudar a su amigo con cabeza de cuervo, tendrían que comenzar de inmediato para obtener los mejores resultados posibles. La fiesta deportiva de la UA fue un evento que no podía subestimarse. Había superado los Juegos Olímpicos por una razón. Por lo tanto, el emomante decidió que sería mejor para él aprender desde el principio con qué estaba trabajando. Izuku revisó la hora en su teléfono, me alegro de tenerlo de regreso, esperando la confirmación de que su amigo había obtenido el permiso de sus padres para llegar a casa un poco más tarde de lo habitual. Inko Mama también fue advertida a tiempo, de lo contrario el vampiro sufriría la ira de los cielos. El adolescente de cabello verde comenzó a estirarse, revisando lentamente todo el líquido vital dentro de su cuerpo. Había estado minando lentamente las resistencias de los otros factores peculiares dentro de su torrente sanguíneo, y 2 más ya se sometían a su voluntad. Absorción de choque del no muy warg del villano llamado Kurohiri se habían resquebrajado, su sangre finalmente descifró sus factores y le permitió a Izuku comprender su funcionamiento interno. Mientras procedía a hacer flexiones, el vampiro cerró los ojos y permitió que su mente vagara profundamente dentro de sí mismo. Crimson tiñó lentamente su visión, antes de que todo a su alrededor fuera una turbia oscuridad. Estaba dentro de las capas más profundas de su mente, el lugar donde enjauló a la bestia interior. 2 rubíes lo miraron desde el interior de la nada negra, el conocimiento que había adquirido de los 2 factores peculiares. Las brillantes esferas rojas comenzaron a mezclarse con su fondo negro, tiñendo lentamente el lugar de color carmesí.
A medida que el interior de su mente comenzó a pintarse por sí solo, a Izuku comenzaron a revelarle los secretos. La simplista absorción de impacto era solo eso. Sus efectos fueron fácilmente simulados dentro de su cuerpo, sus músculos comenzaron a mutar para adaptarse a su nueva mejora. La asimilación completa de los efectos necesitaría unos días más, pero Izuku podría decir que había dominado los efectos adquiridos de este poder. Sin embargo, reflexionó en su cabeza mientras intentaba darle sentido a lo que componía Warp. Una mirada simplista a la peculiaridad solo significaría eso, un poder para viajar a diferentes ubicaciones. Sin embargo, el factor peculiar que corría por su torrente sanguíneo era mucho más que eso. Parecía fabricado, casi como si uno hubiera desarmado la peculiaridad original y luego la hubiera modificado hasta una cantidad obscena, cosiéndola con fuerza y dando por terminado el día. El cuerpo del vampiro estaba tratando de encontrar una manera de simular los efectos, pero todavía parecía haber algo de misión en la ecuación. Casi como si Izuku necesitara otro factor peculiar para estimular Warp a la sumisión total. Incluso cuando estás completamente cultivado de esta manera, todavía quieres resistir, ¿eh? El trato al cultivar peculiaridades complejas era tiempo, paciencia y factores de peculiaridades más simples para implementar. Casi como subir de nivel a un personaje en un juego de rol. Buena comparación, ¿verdad? Resopló en su mente, resurgiendo de su mente. El vampiro terminó su calentamiento, aplaudiendo para librarse de la arena de la playa. Una vez más revisó su teléfono y encontró un mensaje de Tokoyami que decía que el adolescente estaba cerca. No había pasado mucho tiempo desde que Izuku estaba en su cabeza, por lo que el vampiro respondió que estaba esperando. Guardando su dispositivo en el bolsillo, el adolescente de cabeza verde comenzó a tirar de los hilos disponibles de Warp. Los engranajes dentro de su sangre comenzaron a funcionar, permitiéndole a Izuku sentir su poder completando el factor peculiar. El vampiro se estremeció cuando comenzó a sentir algo diminuto salir de cada poro de su piel, sus ojos captaron la niebla parecida al humo que comenzó a manifestarse a su alrededor. ¿No es esto interesante? Él sonrió, sus ojos mirando la parte superior del contenedor abierto frente a él. Izuku tiró con cuidado del nuevo poder activo, sintiendo que se doblegaba a su voluntad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Fijó su postura, sin saber qué esperar. Al contrario de su mente activa, un Ter Instincts parecía tener una buena idea de qué hacer, ya que sintió la respuesta flotar en su mente con el fantasma de un susurro. Pasó rápido una flexión de sus piernas e Izuku se encontró con la puerta derecha del contenedor, emitiendo un ruido sordo cuando la golpeó con toda su fuerza. Después de unos segundos, cayó al suelo arenoso, molesto por su nariz ahora rota. Está bien, no es lo que esperaba, podría ser peor, supongo. Murmuró para sí mismo, agradecido de haber simplemente chocado contra la puerta de metal. Sería bastante malo si, por ejemplo, se teletransportara dentro del metal. Tal como estaban las cosas, no se teletransportaría a ningún lado en el corto plazo. A lo sumo, era una mejora de su técnica original, ya que sentía que había ido varias veces más rápido que su velocidad anterior. Y no había tensión en los músculos de sus piernas. Era más rápido y consumía menos energía que Flash Step. También me sentí un poco más ligero, pero supongo que tiene que ver con el hecho de que el poder original era una especie de teletransportación. Dado que es una actualización de otra de mis habilidades, supongo que es imprescindible otro nombre nuevo. Supongo que Blink será un buen nombre. Era más rápido incluso que mis ojos, un movimiento de ruptura más rápido que la vista. Antes de que tuviera más tiempo para realizar pruebas, los oídos del vampiro captaron el sonido de la arena moviéndose, los pasos de su amigo alertaron a Izuku de su presencia acercándose. No es que eso disuadiera al vampiro de su línea de pensamiento actual, incluso con la espalda en la arena y los brazos cruzados en una forma pensativa. Esa es una pose bastante interesante para reflexionar, mi camarada, pero como compañero observador del abismo, es mi deber advertirte que tu apariencia puede ser considerada extraña para aquellos no iniciados en nuestro grupo. La voz profunda de su amigo hizo que Izuku mirara en su dirección y encontró a un Tokoyami Fumikage caminando hacia él, vestido con un traje de seguimiento. Izuku se levantó con un rápido movimiento, estirando el cuello hacia un lado mientras levantaba una mano para saludar a su amigo. Hola Tokoyami. No hace falta decir que el adolescente de cabeza negra tenía curiosidad sobre el método de entrenamiento que le presentaría su amigo consumidor de sangre. Dark Shadow ha sido bastante incesante en su búsqueda de mejoras, por lo que convencer a mis figuras paternas de mi entrenamiento ha fluido sin problemas, amigo mío. Podemos comenzar ahora mismo si te complace.
La peculiaridad del adolescente se manifestó desde su abdomen, levantando el pulgar hacia el vampiro. ¡Ay, señor! Izuku sonrió ante la vista, lo suficientemente cómodo como para mostrar completamente los colmillos blancos nacarados en su boca. Bueno, entonces no lo decepcionemos, ¿verdad? Exclamó, cerrando su puño derecho con entusiasmo. Recuerdo tus parámetros físicos de la prueba de peculiaridades con Aizawa Sensei. ¿Cambiaron? Al recibir un apretón de cabeza negativo por parte de Fumikage, Izuku sacó su teléfono y comenzó a escribir. Necesito que me digas exactamente qué puedes hacer ahora mismo. Cualquier cosa que se te ocurra será de gran ayuda, ya que con eso puedo idear un cronograma de entrenamiento que no entorpezca tu día a día en la escuela. Ni te dejará dolorido para el día de la fiesta. El vampiro le explicó su razonamiento al adolescente azabache, haciéndolo asentir en comprensión. Ya veo. Bueno, me falta un poco en el departamento físico. Ya que Dark Shadow puede actuar como mi fuerza, le dejo la mayor parte del trabajo pesado. Su poder aumenta en proporción a las sombras que nos rodean, mientras que nuestra fuerza disminuye cuando se expone a la luz. Tokoyami continuó explicando su poder mientras Izuku le indicaba que hiciera algunos estiramientos. El vampiro anotó todo y comenzó a analizarlo, mientras ayudaba al adolescente de cabeza negra con su ejercicio. Nada demasiado agotador, solo un poco de calistenia para empezar. El sol se puso por completo y las luces alrededor de la playa se encendieron, el crepúsculo era una vista hermosa. También pareció tener un efecto en Fumikage, ya que pareció recibir un segundo aliento. Casi me olvido de mencionarlo, pero a medida que Dark Shadow se vuelve más fuerte, también se vuelve más desobediente. Puede ser bastante difícil encontrar el equilibrio entre nuestra fuerza embriagadora y nuestro salvajismo. Casi como para acentuar ese mismo hecho, la masa sensible de sombras se formó detrás del adolescente, cruzándose de brazos y burlándose del duro. ¿Qué sabéis vosotros, punks, sobre el poder, Fuera. Izuku tenía una sonrisa incómoda mientras observaba al capricho rebelde mirarlos con desprecio. No era algo que esperaba, que el cambio de humor de la normalmente agradable sombra viviente se volviera tan hostil. Correcto. Tokoyami, ¿conoces alguna arte marcial o has practicado algún tipo de defensa personal? Izuku tenía algunas ideas que quería probar, pero primero necesitaba estar seguro de algunas cosas. El otro adolescente negó con la cabeza. Un descuido en mi juicio, amigo mío, no conozco los caminos del guerrero. Dado que dependo más de Dark Shadow, luchar está fuera de mi experiencia. Admitió Fumikage, un poco avergonzado de sí mismo. Izuku negó con la cabeza, saludando al adolescente. No es un problema, significa que podemos iniciarte en algo correctamente sin malos hábitos. Señaló Izuku, sacando un zarcillo de sangre de su palma en forma de manití. Sería ideal que tuvieras algo extra en caso de que no puedas usar tu Kirp por cualquier motivo. No digo que sea malo especializarte en combate peculiar, pero no sabes lo que te encontrarás por ahí. Unas en la manga nunca es mala idea. El vampiro se frotó el hombro izquierdo como si masajeara una vieja herida. Tokoyami asintió ante su declaración, consciente de su mal hábito de confiar excesivamente en su peculiaridad. Dicho esto, no podemos cambiar exactamente la forma en que estás acostumbrado a usar tu don en un período de tiempo tan corto. Pero dejemos eso por un tiempo. Déjame ver cómo peleas. Dijo Izuku, poniendo en acción sus guanteletes de sangre. El líquido vital cubrió los brazos del hemomante, quien fijó su postura para la pelea. Tokoyami inclinó la cabeza hacia un lado. Mi amigo. La confusión era clara en el rostro del adolescente. Verte pelear me permitirá ver los defectos existentes en tu estilo de lucha, además de permitirte practicar el control sobre Dark Shadow mientras está en su estado potenciado. Incluso si es desobediente, no veo que desee perder un pelear, ¿o me equivoco? Izuku preguntó tanto al adolescente como a su peculiaridad, el monstruo sombrío flexionó sus garras y se extendió para atacar al vampiro. Maldita sea, no perderé. Ven ya, Fumi. Necesitamos darle una paliza. La peculiaridad arrastró a su usuario a la pelea, y el adolescente no pudo hacer mucho más que seguir su peculiaridad. Izuku se agachó bajo el golpe de garra con dos manos y contraatacó dando un puñetazo bajo en el estómago a Tokoyami. El adolescente negro retrocedió, la sombra viviente unida a él gruñó ante la debilidad de su anfitrión. No es que Izuku les permitiera retirarse, persiguiendo al dúo y lanzando un gancho ascendente al monstruo de las sombras. La peculiaridad sorprendió, Izuku rápidamente se acercó al anfitrión, con su mano derecha blindada en una forma plana lista para atacar a Tokoyami.
El vampiro se detuvo justo antes de tocar el cuello de su amigo, y su otra mano protegida se elevó para proteger a Izuku del golpe de martillo que provenía del Kirk de la sombra. Parecía que Izuku no se vio afectado por la fuerza del golpe, el vampiro no parecía deteriorado. Mi victoria. Si fuera un villano, tu cuello ya estaría abierto. Dijo Izuku, con leves indicios de un brillo tenue en sus ojos. Dark Shadow retrocedió, claramente no satisfecho con la captura de su anfitrión. Si el humano pudiera mantener su asombroso poder, no necesitaría reprimirse tanto. El propio Fumikage tenía algo de sudor corriendo por un lado de su cabeza, consciente de que su derrota había sido mucho más rápida de lo que esperaba. El hecho de que no pudiera controlar su peculiaridad como quería también podría tener un efecto, ya que el sol se había puesto y Dark Shadow había obtenido un aumento exponencial en su poder. El vampiro hizo que sus guanteletes fueran fluidos, el líquido vital se convirtió en una amalgama de zarcillos que capturaron la masa de sombra y la llevaron a la arena. Más luz sobrenatural fluyó de los ojos del hemomante, los ojos carmesí de Izuku mirando los puntos amarillos de la peculiaridad sensible. No te adelantes, ser sombra. Tú y tu anfitrión deben estar en sincronía, de lo contrario el resultado de estos combates nunca cambiará. Tu aumento de poder gracias a la noche no es motivo de arrogancia. La voz de Izuku se hizo más profunda mientras miraba la masa viva de oscuridad, la peculiaridad le devolvía la mirada. Los gruñidos comenzaron a acumularse en la parte posterior de la garganta del vampiro, un zumbido grave similar al de una bestia salvaje. El don sensible intentó escapar de sus ataduras de sangre, encontrando inquietante la creciente intensidad de los ojos carmesí. Qué irónico, que el capricho que daba vida a las sombras fuera el de tener miedo de un habitante de ellas. Cualquiera sea el caso, Dark Shadow asintió hacia el vampiro, sin querer molestarlo más. Que manos fantasmales parecían estar invadiendo su mente no tenía nada que ver con eso, Dark Shadow no tenía miedo de ningún manipulador mental. Aunque no deseaba que uno probara sus trucos por sí mismo. Así señor, pero, esto no ha terminado, Fumikage finalmente tuvo un mayor control sobre los poderes de las sombras dentro de su cuerpo, Dark Shadow cedió su control al anfitrión. El adolescente agradeció a su amigo por la intervención, Izuku lo rechazó. Gracias, amigo mío. A veces resulta demasiado difícil domar mi oscuridad, su poder está demasiado amplificado. Izuku negó con la cabeza hacia su amigo de cabeza negra. No, eso no es todo. El vampiro fue al contenedor abierto y tomó 3 botellas de agua, ofreciéndoles los refrescos a su compañero de clase y a su peculiaridad. Sé que a veces tu peculiaridad puede tener una gran influencia sobre ti. Tuve una buena cantidad de momentos con True Ancestor, pero algo parece estar mal entre ustedes dos. Fumikage miró hacia un lado y descubrió que su botella de agua de repente era demasiado interesante. La oscuridad viva que estaba sobre él abrió su propia botella, vaciando el contenido sobre sí misma y luego sacudiendo el agua como un pájaro cuando se baña. Fumi es un cobarde. Sombra oscura. No me hagas Dark Shadow, Fumi. Shadow Dweller vio directamente a través de ti, y no necesitaba tener un psicópata, sea cual sea el grado. Shadow Dweller, a Fumi le importa demasiado lo que otros dicen sobre nosotros. Dice que él no le importa, pero no nos dejará ir cuando nos volvamos poderosos. Despotricó el Kirk, aumentando de tamaño a medida que pasaba el tiempo. La agresión comenzó a filtrarse en su voz, la sombra viviente luego apuntó con un dedo al pecho del adolescente azabache. Si tan solo nos soltaras, podríamos arrasar libremente. Que teman nuestro poder. Ese comportamiento no es heroico. No necesitamos convertirnos en monstruos, como ellos quieren que seamos. No puedo ceder a los susurros de la oscuridad. Tokoyami sorprendió a Izuku cuando el adolescente y su peculiaridad parecían estar al límite debido a algo. No es que Izuku no pudiera entender las razones de su conflicto. Las peculiaridades relacionadas con Dark generalmente traían una buena cantidad de problemas a sus usuarios, considerando la visión social sobre los poderes. A esto se añadió el hecho de que la química cerebral de los individuos con tales poderes generalmente impulsaba la agresión y las intrigas, siendo el propio Izuku la prueba de ello. Izuku podía identificarse y comprender por lo que podría estar pasando Tokoyami, ya que él también tenía fuertes restricciones sobre sus poderes. Si tuviera que explicar la naturaleza de sus poderes a alguien que no se dejara engañar por la novedad de su peculiaridad vampirismo, esa persona podría asociarlo inmediatamente con un monstruo. El vampiro no negó ese hecho. Honestamente, Izuku ya había aceptado esa naturaleza de su peculiaridad. Reconoció la existencia de la bestia interior y la encerró tras las rejas de fuerza de voluntad.
Era parte de él, y la propia peculiaridad podría ser consciente de que era peligroso. Izuku lo liberaba de vez en cuando, atendiendo sus necesidades. No, atendiendo a sus oscuras necesidades. Pero ya basta de él, quería ayudar a su amigo. Tokoyami. El vampiro llamó la atención de su compañero. ¿Recuerdas lo que dije en el viaje a la USG? Fumikage y su peculiaridad se pusieron pensativos, la masa viva de sombras disminuyó lentamente de tamaño. El adolescente miró a Izuku. Lo recuerdo, y es por eso que quería pedirte ayuda. Tú, amigo mío, pareces saber cómo lidiar con tu oscuridad mejor que yo. Yo simplemente, es difícil hablar de eso. El adolescente azabache bajó la cabeza, haciendo que su don se burlara de él. Izuku fulminó con la mirada la oscuridad viviente, el peculiar mirando hacia el otro lado para evitar los ojos del vampiro. No diré que lo que funciona para mí podría funcionar para ti, cada persona tiene sus propios desafíos y luchas. Sin embargo, diré esto, tu peculiaridad es maravillosa. Entiendo el desafío con pensamientos violentos y deseos oscuros, pero tú resistir eso o usarlos de manera productiva es prueba de tu valor, Tokoyami. Dijo el vampiro, ofreciéndole la mano al adolescente. Cuando me sentía deprimido y me preguntaba si realmente merecía todo lo que tenía, alguien me dijo esto, tú ya eres un héroe. Desatar tu oscuridad está bien. Aceptar esas emociones es uno de los pasos para controlarlas. Nunca te descuides. Sé que serás un héroe increíble, Tokoyami. Midoriya, pero mis deseos internos son de destrucción, no quiero convertirme en un monstruo, dijo Fumikage, mirando su mano. Dark Shadow estaba justo detrás de él, casi como si la peculiaridad estuviera juzgando qué palabras dejaría el adolescente. Lo que está mal es que te conviertas en su monstruo. No sé quién te dijo que, Tokoyami, pero esas palabras solo te definen en la medida en que tú también les permitas. Conviértete en lo que quieres ser. A veces, un monstruo es justo lo que se necesita para salvar el día. Dijo Izuku con un tono ligero, sus colmillos reflejaban la luz de los reflectores cercanos. El adolescente negro parecía golpeado. Lentamente dejó que una sonrisa se posara en su pico. Qué patético de mi parte, contarle mis secretos y problemas a un amigo de esta manera, gracias, Midoriya. Fumikage bajó la cabeza hacia el vampiro. Dark Shadow todavía parecía querer arrasar, pero se contuvo por ahora. Izuku le sonrió a su amigo. Las cosas se han puesto bastante cursis, ¿no? Vamos, sigamos entrenando. La cara de traición en el rostro del adolescente azabache fue todo un placer para el emomante. No pensaste que habíamos terminado por hoy, ¿verdad? La oscuridad viviente se rió de buena gana, preparándose para otra ronda. Fumi estaba pasando por un momento totalmente emotivo allí, Shadow Dweller. Sombra oscura. XXXXXX para todos los alumnos de la UA. Las clases continuaron con su ritmo normal. De más está decir que todos los que querían participar del festival se estaban preparando, trabajando en sus especialidades. Las tensiones aún eran bajas, aún faltaban 2 semanas para el día legendario. En la clase heroica 1A, esta tensión se pudo sentir bastante pronto. Eran el tema candente de la escuela, los estudiantes que habían sobrevivido al ataque de un villano. Las expectativas eran altas para la clase y los estudiantes demostraron que entendían ese hecho. El humor serio era evidente entre los pesos pesados de la clase. También había algo que llamaba la atención de la clase. Midoriya Izuku, el vicepresidente de la clase, parecía ser un misterio que nadie podía entender. Era un adolescente tranquilo, pero su presencia no podía ser ignorada, al menos para sus compañeros esa posibilidad no estaba disponible. La peculiaridad del adolescente no se conocía exactamente, pero tenía que ver con la sangre. Su sangre es necesaria. Se había llamado a sí mismo vampiro, y muchos pensaron que era una broma, algo para iluminar el ambiente a su alrededor. Ahora, la nube de duda se extendió entre algunos de los adolescentes de la clase. El vampiro residente era poderoso, eso era indudable. Después de los acontecimientos de la USG, algunos de sus compañeros quisieron saber más sobre él. O al menos ella también lo deseaba. Aoyorozumo no quería agradecer al adolescente por sus esfuerzos. Él personalmente la había salvado a ella y a Kyouka, saltó para ayudar a Aizawa Sensei sin que nadie se lo pidiera e incluso después de su brutal paliza a manos de un enorme villano, el vampiro se negó a quedarse quieto, ayudando a All Might antes de que llegaran los otros prohéroes. Lo había visto todo desde la seguridad de sus binoculares, pero aún así la vista logró revolverle el estómago. Ninguna persona normal podría regresar después de eso.
Sin embargo, como una contradicción con el sentido normal, Izuku lo había hecho, actuando como el héroe perfecto que todos ellos deberían esforzarse por llegar a ser. Sus acciones fueron heroicas y apropiadas. Entonces, ¿por qué Momo no podía dejar de temblar cuando miraba en su dirección? Incluso había intentado hablar con Hirou sobre eso, esperando que hablar sobre eso la ayudara a calmar sus sentimientos y hablar con el adolescente. Su amiga había sugerido simplemente hacer eso, ir directamente al vampiro y hablar con él. Era una idea simplista. Quitando la tirita de una vez, para poder dejar todo atrás y volver las cosas a la normalidad. La hija del Yaoyorozu no se dejaría intimidar simplemente por un niño. Por lo tanto, después del final de las clases de hoy, ella y Kyouka hablarían con él y agradecerían al vampiro residente por sus esfuerzos para rescatarlos. Después de que sonó la última campana, miró a su amiga rockera, Hirou puso los ojos en blanco y asintió con la cabeza. El dúo se volvió para buscar a Izuku, pero ya no estaba en clase. Esa era otra cosa acerca de él. En el momento menos esperado, pareció simplemente desaparecer de la vista. Estuvo aquí hace un momento. Exclamó Momo, mirando a los compañeros restantes y esperando una respuesta a su pregunta silenciosa. ¿Izuku-kun? Sí, él hace eso. Creo que podría estar en Dagobah Beach, ahí es donde dijo que estaba entrenando. Respondió Uraraka Ochako, una de sus compañeras de clase. ¿Por qué está entrenando allí? Preguntó Hirou, aparentemente más interesado en su teléfono que en la respuesta a su pregunta. Uraraka buscó en su mochila por unos momentos y sacó su teléfono. Dijo que tenía permiso para realizar un entrenamiento de peculiaridades allí, algo sobre propiedad privada. Lo visité una vez, es súper bonito. La playa es hermosa. Eso solo generó más preguntas dentro de la cabeza de Momo. ¿Cómo podría Izuku tener permiso para entrenar su don en la playa? ¿Terreno privado? Una persona no podría simplemente ser dueña de una playa. ¿Podrían? Si no me equivoco, él también está ayudando a Tokoyami-kun con su entrenamiento. Le pregunté si podía ir también, pero he estado un poco ocupado. Ochako explicó con una amable sonrisa. Yaoyorozu lanzó un suspiro de decepción. Su amiga Pang sacudió la cabeza hacia un lado, tocando ligeramente el hombro de la chica más alta. Vamos, Yao Momo, entonces tenemos que ir a la playa. Dijo Kyouka, señalando la puerta corrediza de su clase. Momo asintió, buscando su teléfono en su mochila escolar. Lo escribió y luego guardó su teléfono en su bolso. Entonces, de inmediato, pedí que nos llevaran. La chica habló normalmente, haciendo que Kyoka mirara inquisitivamente a Momo. Dicha chica simplemente sonrió mientras el dúo se dirigía hacia las puertas principales de la escuela. No hace falta decir que la rockera se quedó sin palabras cuando una limusina negra los estaba esperando. Sintió las miradas de algunos de los otros estudiantes, sus murmullos haciendo que la niña se sonrojara de vergüenza. Yao Momo, no podrías haberme advertido primero sobre la limusina. Hirou susurró / gritó a su amiga, levantando su bolso hacia su cara con una mano, la otra girando nerviosamente uno de sus auriculares. Yaoyorozu miró a su amiga y encontró extraña la reacción del rockero. Luego pareció como si se hubiera dado cuenta. ¿No es esto lo suficientemente adecuado para que visitemos a un compañero de clase? Le pedí a mi padre el auto menos expuesto, debería haberlo sabido mejor. Ella sacudió la cabeza, decepcionada por su falta de previsión. Hirou, por otro lado, tenía la boca abierta. ¿Este es el auto menos expuesto? Rápidamente, el Pang disuadió a su amiga de su idea. De ninguna manera. Esto está bien. Está realmente bien. No llames para pedir otro. Momo miró con curiosidad a la chica que estaba a su lado. ¿Estás seguro? Puedo llamar a otro vehículo. No tomará mucho tiempo llegar aquí. Preguntó inocentemente la niña rica, pero cedió ante su amiga cuando entraron al auto y dejaron atrás el edificio de la escuela. El viaje duró unos 30 minutos, la playa apareció a la vista y las chicas disfrutaron de la maravillosa vista que era durante el atardecer. Pronto llegaron a lo que pudieron identificar como campos de entrenamiento. El área no era diferente de la mayoría de sus alrededores, a excepción de los contenedores de metal rojo que salpicaban el paisaje. Yaoyorozu reconoció el logo de Shield Industries en ellos, consciente de que lo que fuera que hubiera dentro de esos contenedores era considerablemente caro, incluso para sus estándares. Kyouka quedó impresionada por eso, pero su falta de conocimiento sobre el tema del avance tecnológico que la familia Shield había logrado fue la razón por la que no se asustó. Ahora Momo deseaba saber más quién era Midoriya Izuku, si tenía las conexiones para tener ese equipo. Joven señorita, hemos llegado a la ubicación deseada.
La voz del conductor hizo que las chicas lo miraran. El vidrio del conductor estaba polarizado, lo que no permitía mirar al conductor, pero Yaoyorozu sonrió y asintió. Gracias Kageyama-san. Mi amigo y yo caminaremos desde aquí y te enviaré un mensaje de texto para que nos recojas. Momo dijo en un tono educado. Correcto. No dudes en llamarme si alguna vez lo necesitas. Kyoka podía imaginarse el tipo de hombre que estaba detrás de ese cristal tintado de negro. ¿En serio, cómo puede alguien tener tanto dinero en efectivo? Se preguntó, siguiendo a Yaoyorozu mientras el dúo salía del auto y comenzaba a caminar más cerca de los contenedores de envío. Mientras se acercaban, las chicas lograron ver a algunos otros civiles reunidos, aparentemente pasando por alto algo. Las chicas se miraron antes de acercarse. Kyoka fue el primero en escuchar los sonidos de lo que parecía ser una batalla. Deben ser Midoriya y Tokoyami, Uraraka dijo que estaban entrenando juntos. La chica rockera escuchaba golpes bastante fuertes y un fuerte viento soplando, aumentando un poco su ritmo a medida que la curiosidad se apoderaba de ella. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando ahí? El punk y la chica más alta rápidamente se acercaron a la escena, sus ojos capturaron la vista de sus compañeros de clase. La escena no parecía sacada de un cuento mitológico o de una pintura. Midoriya estaba vestido con ropa deportiva, sus brazos y piernas cubiertos con su peculiaridad que lo hacía parecer una especie de caballero sangriento o monstruo del inframundo. El brillo siniestro que emanaba de sus ojos hizo que los escalofríos recorrieran las espinas de estas dos chicas. Su rostro también estaba cubierto con una máscara sólida que se parecía a las fauces de un dragón, haciendo que el vampiro realmente pareciera una especie de engendro del infierno. Tokoyami también sacó a relucir su peculiaridad. El adolescente con cabeza de cuervo trabajaba junto con la masa viviente de oscuridad mientras intentaban golpear a Izuku con una ráfaga de golpes. El propio adolescente simplemente se movió para seguir su peculiaridad, intentando algún que otro puñetazo o patada en un esfuerzo por golpear al adolescente de cabeza verde. Una visión menos monstruosa, pero aún así creaba una imagen intimidante con su mirada aguda y el monstruo literal de la oscuridad que seguía sus órdenes. El choque de monstruos fue como Yaoyorozu imaginó esta escena. Los adolescentes parecían estar inmersos en su combate, sin prestar atención a los civiles que observaban su entrenamiento. Le pareció bastante extraño que nadie intentara tomar fotografías o registrar lo sucedido, pero ella misma no podía apartar los ojos del evento. La pelea continuó. Izuku era obviamente el luchador más experimentado, esquivaba golpes y se apresuraba a atacar con fuerza precisa. Lo suficiente para lastimar, no lo suficiente como para superar el umbral de Tokoyami, pero sí para alertar al adolescente de sus errores. Pasaron unos 10 minutos con su continuo intercambio, cuando parecía que el vampiro quería conformarse con el día. Momo se sorprendió cuando no se dio cuenta del manto de oscuridad que se extendía desde el horizonte. La pelea había sido así de absorbente. Izuku arregló su postura y exhaló un profundo suspiro. Miró fijamente a su amigo y vio que el otro adolescente también se preparaba para el último movimiento de su entrenamiento de hoy. El vampiro asintió, inmediatamente corriendo hacia el usuario de la peculiaridad sombra oscura. La cabeza de cuervo vio su don para realizar un golpe por encima de la cabeza, mientras también se colocaba en la postura de un luchador, listo para lanzar un puñetazo. El vampiro aceptó el desafío, las grandes garras del ser viviente de la oscuridad descendieron con la fuerza de un mazo. El golpe seguramente golpearía a Izuku y lo clavaría en el suelo arenoso como si fuera un clavo. Entonces, Izuku simplemente se detuvo, a unos centímetros de besar la masa de oscuridad. El golpe levantó muchos terrones de arena, bloqueando la vista del Fumikage y haciéndolo gemir de frustración. Luego, una mano tocó su hombro y se dio la vuelta con su mejor golpe de revés. Su puño voló por el aire, solo para que su cabeza cayera hacia atrás cuando recibió un golpe directo a su barbilla. El golpe desmoronó cualquier resistencia que Tokoyami pudiera ofrecer mientras caía hacia atrás como una tabla de madera. Dark Shadow trató de resistir, pero con el anfitrión debilitado, solo pudo hacer lo mismo. Oh, esa fue mala, amigo. Tokoyami arrastraba las palabras un poco, masajeándose la parte inferior de su pico. Izuku solo pudo hacer una mueca. Descartó su poder y convocó a su sangre, ofreciendo una mano para ayudar al otro adolescente a levantarse. Esperar lo inesperado. El vampiro ofreció consejos mientras se aseguraba de que su compañero de clase no se desplomara. El dúo de adolescentes se dirigió hacia uno de los contenedores metálicos, el único abierto. Eso hizo que las chicas despertaran de su aturdimiento. Eso fue algo.
dijo Kyouka, con los ojos todavía fijos en el lugar donde Tokoyami había dado un golpe. Momo no tenía idea de qué decir al respecto. Ella no tenía muchos casos en los que él hubiera visto un combate en vivo como este. Ella practicó, por supuesto, y fue muy diligente en su entrenamiento. Sin embargo, esto fue completamente diferente de lo que esperaba. La heredera había escuchado mucho sobre el examen de ingreso y los robots de combate, pero ver a dos de sus compañeros capaces de tal demostración de habilidad y poder, le hizo preguntarse si realmente era justo que ella fuera una recomendación. Dejó esa duda a un lado, tosiendo ligeramente para llamar la atención de Kyouka. Eso ciertamente fue impresionante. Aún tenemos que hablar con Midoriya-san. La chica más alta comenzó a bajar los escalones de las escaleras de piedra, hacia los contenedores de metal. La multitud civil que pudo ver el evento comenzó a dispersarse, algunos carteles alrededor pusieron esa área fuera del alcance de la gente común. Espera, Yaomomo. La chica punk empezó a seguir a su amiga. Se acercaron a la gran caja de metal y les llegaron fragmentos de conversación entre los dos adolescentes. Sus pasos no se detuvieron, moviendo la arena debajo con cada paso. Sin embargo, el dúo parecía no escucharlo, o no les importaba quién se acercaba. Yaoyorozu y Kyouka llegaron al contenedor y lo rodearon para encontrarse con sus compañeros de clase. Al doblar la esquina, se toparon con una vista bastante inquietante. Lo habían visto suceder una vez en clase, la primera prueba de combate cuando Izuku agarró el cuello de Kirishima. Sin embargo, verlo de cerca fue muy diferente de lo que cualquiera de ellos esperaba. La joven heredera se quedó atónita en silencio cuando vio a Izuku mordiendo el brazo derecho que le ofrecía Tokoyami, bebiendo sangre directamente de la extremidad mientras el cabeza de cuervo se limpiaba el sudor. Kyouka estaba junto a ella, dijo, y ella misma quedó atónita por la vista. Era algo inusual, la imagen del normalmente tranquilo pelirrojo luciendo como un depredador voraz alimentando su eterna sed con uno de sus compañeros de clase era algo inquietante. Los cuatro permanecieron en silencio, los dos hombres profundamente involucrados en su conversación y circunstancias y las niñas atónitas ante la vista. Pasaron unos segundos e Izuku inmediatamente soltó el brazo de Tokoyami, secándose rápidamente la boca y cerrándola con fuerza. Tragó la sangre que ya tenía en la garganta, la dulce sensación de alimentarse con vida suprimida cuando sus compañeros de clase lo habían atrapado. Beber sangre envasada delante de otros estaba bien, pero alguien que lo viera en su estado más vulnerable y posiblemente peligroso se metió con él. El silencio se volvió incómodo y la tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Los cuatro adolescentes se quedaron allí, sin emitir un solo sonido, el ruido de fondo de las olas no cumplía su habitual propósito de ser relajante. Las chicas miraron a su alrededor con torpeza, tratando de formar una oración coherente mientras los hombres guardaban silencio y evitaban sus miradas. Entonces, beber sangre, eso es bastante metal. Kyouka fue el primero en intervenir ante la situación. Ella admitiría que no era del tipo sociable, pero parecía que todos los demás habían decidido callarse. Así que a la mierda, ella disparó. Tokoyami la miró a los ojos, pensando lentamente en lo que diría. La cabeza de cuervo asintió y se armó de valor. Nosotros, estábamos entrenando para el festival escolar, era simplemente un pago por la ayuda de un amigo. Fumikage miró a Izuku, calibrando las reacciones del vampiro. El vampiro de cabeza verde respiró hondo, escondió sus manos detrás de su espalda y empujó a la bestia interior de regreso a su jaula. Su mente le aullaba, exigiendo la sangre de las rameras que se atrevían a interrumpir un momento de lo más sagrado. Los drenaría hasta el límite, manteniéndolos vivos solo para que sirvieran como simples bolsas de sangre para divertir su sed y satisfacer su curiosidad sobre los efectos de la exposición prolongada a mesmeriza y griega. ¡No! Cálmate, Midoriya Izuku. Mente sobre materia. Contrólate. Eres tú mismo. Enjaula a la bestia. Izuku sonrió torpemente a las dos chicas, haciendo todo lo posible por no gruñir. Hola. No sabía que ustedes dos vendrían. Sabía que su sonrisa era forzada. Su expresión estaba plagada de una falsa cortesía que apenas podía contener. Hola Midoriya. Kyouka logró saludarlo, sus ojos no parecían juzgarlos. Izuku no podía oler el miedo proveniente de ella, la expresión de todo su cuerpo parecía mostrar solo sorpresa y curiosidad. Su bestia interior todavía gruñó, esta vez más interesada en probar su sangre que en esclavizar su mente. Intentamos enviarte un mensaje de texto, pero no contestaste el teléfono. Queríamos hablar contigo. Izuku asintió ante sus palabras, con los ojos enfocados en la chica más alta al lado de Kyouka.
Yaoyorozu evitó su mirada, su tez estaba pálida y parecía estar haciendo todo lo posible para no temblar frente a él. Sus ojos vagaron por todas partes, esforzándose por no captar su mirada. Sin embargo, finalmente sucedió. Sus pupilas negras bebieron al ver sus orbes verdes, los débiles toques de carmesí sobre ellos. Yaoyorozu se disculparía más tarde con todos los que estaban aquí en Dagobah Beach. Sin embargo, ahora solo logró huir de la vista, escalofríos y temblores recorriéndola. Yaomomo. Kyouka intentó correr hacia su amiga, pero algo suave se enroscó alrededor de su muñeca y la detuvo. Sus ojos se volvieron para ver el tentáculo carmesí que la mantenía en su lugar, el vampiro sacudiendo la cabeza hacia un lado. Yaoyorozu-san ha visto algo que preferiría no mostrarle a nadie. La vista puede ser inquietante. Entiendo su miedo, y te recomiendo que la dejes sanar primero. Déjala concentrarse en este tema, ahora mismo. Podría ser propensa a atacar por miedo. La fría lógica invadió a Izuku, los gritos y aullidos de la bestia interior fueron apagados. Kyouka intentó presentar un argumento válido, que esas cosas no importaban en este momento. Que la niña necesitaba un amigo que la ayudara a comprender lo sucedido. Sin embargo, ella no podía hacer eso. La chica rockera miró a Tokoyami en busca de ayuda, pero la cabeza de cuervo se puso del lado del vampiro. Contemplar el abismo cuando uno no está preparado es algo que puede abrumar la mente de aquellos débiles de espíritu. Dejar que ella experimente esto sola le ayudará a preparar su mente para eventos futuros. Estamos destinados a ser héroes, mimar demasiado no lo es. Algo en lo que deberíamos permitirnos caer. Ayudaremos cuando sea necesario. Ese momento todavía no ha llegado. Kyouka miró a los dos hombres y procesó sus palabras en su cabeza. No estaban equivocados, pero su enfoque parecía insensible. O más bien, de personas que habían visto algo así innumerables veces. Kyouka dejó que eso hirviera en sus pensamientos por un tiempo. Incluso ella había pasado por la fase de los insultos en la escuela primaria. Las peculiaridades que modificaban partes del cuerpo, tipos mutantes, eran todo un objetivo para ellos. Ella no tenía tanto problema, primero porque no podía importarle menos lo que la gente dijera sobre ella, y sus earhacks no eran la cosa más rara del bloque. Sin embargo, cuando el rockero tuvo en cuenta cómo lucían estos dos y lo que aparentemente podían hacer, tuvo mucho sentido. Mas Izuku era un vampiro honesto con Dios que podía controlar su sangre de la forma que quisiera, y eso era lo que había demostrado hasta ahora a la clase. Junto con su apariencia, y sin necesidad de su altura, Midoriya llamaba la atención. Mas Tokoyami tenía una cabeza de cuervo y podía controlar una amalgama de oscuridad sensible que respondía a su llamada. Tenía una expresión intensa, incluso cuando estaba en silencio, y su voz profunda era algo que podía hacerte temblar si te lo encontrabas en un callejón por la noche. La chica punk cedió ante sus puntos y les hizo un gesto de asentimiento. Está bien, tú ganas. Le enviaré un mensaje de texto más tarde o algo así. Dijo Kyouka exhausto. No te lo tomes personal, Midoriya. Vinimos aquí especialmente para agradecerte por salvarnos en la USG, pero supongo que eso está fuera de discusión en este momento. Yaomomo estaba, bueno, no lo sé, tal vez provocado porque bebiste sangre de Tokoyami. Señaló a los machos, removiendo un poco de arena con sus botas y jugueteando con uno de sus gatos. Maldita costumbre de cuando está nerviosa. Izuku tarareó un acuerdo, sacando algunas botellas de agua del interior del contenedor. No me importa. Dijo simplemente, ofreciendo las bebidas a sus dos compañeros. Kyouka echó un vistazo dentro de la gran caja de metal y vio todo tipo de equipos para hacer ejercicio, así como una mini nevera. Ella silbó, haciendo que Izuku se riera un poco. Ya que ya estás aquí y hemos terminado por hoy, ¿te gustaría unirte a nosotros? Izuku invitó cortésmente a Kyouka, sacando 3 sillas plegables del contenedor. Después de un entrenamiento intenso, es bueno estirarse lentamente para evitar calambres. Como me curo rápidamente, solo queda Tokoyami. Podemos sentarnos y hablar, mientras él termina con sus estiramientos. Kyouka jugueteó con el lóbulo de su oreja, preguntándose acerca de la idea. Ella había venido aquí para agradecerle y los dos no parecían una mala compañía. Todavía quería enviarle un mensaje a Yaomomo y hablar con la chica, pero las palabras de los dos comenzaron a reproducirse en su mente. Siento que estás encontrando alegría en mi sufrimiento físico, amigo. Se quejó Tokoyami, incluso cuando comenzó a hacer la calistenia que Izuku le había enseñado. Tonterías. Puedes hablar con cualquiera de nuestros profesores sobre esto, te garantizo que te dirán la misma respuesta. Izuku hizo a un lado las quejas de la cabeza de cuervo.
Toma, incluso te echaré una mano. Elige tu música. El vampiro entró una vez más en la gran caja de metal y sacó una pequeña caja de música inalámbrica. El dispositivo tenía el estilo de viejos reproductores de vinilo, y la vista hizo que Kyouka se inclinara más por quedarse aquí. Algo que pueda infundir esperanza en este observador del abismo para que pueda resistir esta tortura llamada estiramiento. Se quejó Tokoyami, haciendo que la chica rockera y el vampiro se miraran el uno al otro. Izuku le hizo un gesto con su teléfono, pero la chica negó con la cabeza. Izuku tocó su teléfono varias veces, conectándolo a la caja de música y eligiendo una música. Inmediatamente, la caja cobró vida, el sonido del bajo inició la música que hizo que la chica punk mirara al vampiro como si le hubiera crecido una segunda cabeza. El bajo comenzó la canción con fuerza, seguido de la batería y luego una nota alta de una guitarra. Eran palabras extranjeras en inglés altas y claras. Oh vamos. Steve camina por la calle, con el ala tirada hacia abajo. Kyouka parpadeó, preguntándose si esto era algún tipo de artimaña elaborada o si alguien le estaba tomando el pelo. Tokoyami comenzó a mover la cabeza al ritmo de la canción, Izuku se sentó en su silla y cerró los ojos durante unos segundos, permitiéndole ver adecuadamente los ejercicios de su amigo. La mecedora todavía estaba en su lugar, mirando fijamente al vampiro y al cuervo. Otro que muerde el polvo, y otro que muerde el polvo. La niña sonrió como loca, enviando mensajes de texto a su madre y a su padre pidiéndoles que permanecieran fuera un poco más. XXXXXX. La semana siguiente continuó como la anterior, sin embargo, ahora la presión se sentía en toda la escuela ya que todos se dieron cuenta de que el festival estaba a la vuelta de la esquina. Izuku recogió sus cosas para el almuerzo, agarró su termo y se levantó para salir de su clase. O eso haría normalmente, pero en lugar de eso comenzó a acercarse a las ventanas. Izuku-kun. Uraraka miró al vampiro, preguntándose qué estaba tratando de hacer. Vete a la mierda cara redonda, el maldito chupasangre probablemente tiene miedo de esos cabrones que están junto a la puerta. Maldito cobarde. Dijo Bakugou en un tono sorprendentemente civilizado, acercándose a la puerta corrediza y revelando que estaba bloqueada por una multitud de otros estudiantes. El rubio entrecerró los ojos, con las manos dentro de los bolsillos de sus pantalones. La clase 1A comenzó a hablar entre ellos porque la repentina visita de los otros estudiantes, pero Katsuki se burló y se quejó en voz alta. Ustedes, lamebotas, todavía no se han dado cuenta de esta mierda. Esperaba que se pusieran de mal humor antes de esto, pero supongo que los que se alimentan desde abajo todavía encontrarán una manera de decepcionar, a pesar de que no tenía expectativas para ellos. El rubio parecía ser muy abrasivo con los recién llegados, haciendo que el ambiente cambiara inmediatamente a uno de agresión. ¿Quién se cree que es? Bastardo. No creas que eres bueno solo porque te enfrentaste a algunos villanos. Deben haber sido muy débiles. Apuesto a que ni siquiera has luchado contra ellos. Quejas, burlas y cosas así comenzaron a llover sobre la clase de heroicidad, muchos se preguntaban por qué el rubio había hecho tal cosa. No es que al atacante pareciera importarle la enfurecida multitud de estudiantes que se encontraba afuera. No me importa lo que un montón de perdedores piensen o digan sobre mí. En la cima, toda esa basura no afecta al ganador. Llegaré a la cima y seré el mejor. Eso es todo. Es para ello. Como una declaración de guerra, Bakugou encendió las llamas del conflicto y arrojó gasolina encima. Algunos quedaron atónitos por su discurso, otros completamente trastornados. Si ustedes, basura, creen que valen algo, pruébenme. Alcance mi jodido nivel antes de que puedan hablar mal. Cuando ustedes, idiotas, hagan eso, entonces consideraré perder el tiempo con sus palabras vacías. La última declaración casi causó un caos entre los estudiantes, pero alguien se destacó. Siguieron sonidos de aplausos cuando dicha persona separó el mar de estudiantes que abarrotaba las puertas del 1A. Con cabello morado, bolsas cansadas debajo de los párpados y una sonrisa maliciosa, Hitoshi Shinso caminó sin miedo hacia el atacante. Quería ver las llamadas potencias especiales de la UA, pero si esto es lo mejor que tienen para ofrecer, supongo que será bastante fácil. El sarcasmo casi goteaba de su voz, el adolescente de cabello morado sonrió a toda la clase en el interior. Se rumorea que aquellos que se destacan en el festival pasarán de clases regulares a clases heroicas. Y también existe la posibilidad de que aquellos de heroicidades que no pasen el corte sean degradados, supongo que mi trabajo será bastante fácil, si esto es lo que llaman material de héroe. A medida que las tensiones aumentaban cada vez más, Izuku decidió largarse.
Sin embargo, la voz que hablaba en la puerta era bastante familiar. Ladrón de mentes. Tomador fuente de poder. Sangre deliciosa. La lógica fría y el instinto puro se elevaron al máximo dentro de la mente del vampiro mientras recordaba los eventos que lo llevaron al desarrollo de una de sus habilidades más poderosas. La jaula en su mente se tensó al máximo, la bestia interior aulló de absoluta alegría de que Mindtaker se hubiera presentado. ¡Qué honor! Tenía que tomar al menos un sorbo, por los viejos tiempos. Izuku no pudo detener la intención asesina que fluía de su cuerpo. Escalofríos recorrieron las espinas de innumerables estudiantes a su alrededor, la fuente del sentimiento inquietante no identificable para la mayoría de los estudiantes. La cabeza de Bakugou giró directamente hacia Izuku, el rostro del rubio era una mezcla de rabia voraz y creciente emoción, el atacante ansioso por pelear. Hazlo, maldito bastardo. Dame la excusa. Todoroki se levantó de su silla, una ligera niebla helada envolvió su brazo derecho mientras miraba al vampiro. ¿Qué tal intención? Igual que él. Lao Yorozu parecía a punto de vomitar cualquier cosa que tuviera en el estómago. No puedo. Izuku continuó saliendo de su clase por la ventana, pero en lugar de caer, comenzó a subir alto. Llegó a la azotea en cuestión de segundos, su boca salivaba fuertemente mientras sus colmillos le picaban como locos. Cerró la boca con tanta fuerza que temió haberse roto los dientes. El emomante inmediatamente abrió su termo y vertió el contenido en su garganta, bebiendo todo el frasco de 1 litro en segundos. No es suficiente. Más. Sus dedos casi rompieron la pantalla de su teléfono, un mensaje escrito furiosamente rápido. Izuku pudo sentir otro factor peculiar desmoronándose, inclinándose ante su poder. Sin embargo, se necesitaba combustible para seguir haciéndolo. Al ver esa cara familiar, la que comenzó su búsqueda de nuevos poderes, se golpeó con la fuerza de un camión a toda velocidad. ¡Qué ansia de poder! Sangre. La prueba de la vida, la que fluye a través de todos nosotros. Lo quiero. Lo quiero. Llegó una respuesta, que ignoró por completo. No mucho después, logró ver un dron dando vueltas a su alrededor. Intentó domesticar a su bestia interior, la jaula en su mente se rompió bajo la repentina y poderosa tensión. El vampiro escuchó cómo se abría la puerta de acceso a la azotea, siendo Kyouka quien entró en su vista en lugar de la persona que buscaba. ¡No! ¡No! Ahora no. Un gruñido salió de su garganta cuando Izuku Blink se dirigió a la chica, sin siquiera darle la oportunidad de ayudarlo. Él estaba sobre ella, agarrándole ambas muñecas con una mano y levantándolas por encima de su cabeza mientras casi chocaban contra la pared del punto de acceso. Estaba en una euforía, un Ter Instinct yendo a toda marcha al ver a su primer donador de sangre abrazado. Miró profundamente a los ojos de Hirou, acariciando las puertas de su mente en su neblina con mesmerice. Sus orejas se levantaron para atacar, pero pequeños zarcillos de sangre salieron de su cuello y se enredaron con sus lóbulos atacantes. El vampiro se acercó, captando con su nariz un buen olor de su aroma mientras olía su cuello. Rebosante de vitalidad. Es una buena chica. Síguenos al escucharte solo. Otros seguramente vendrán. Abrazo rápido. Ni una pizca de dolor para ella. Agentes afrodisíacos y anestésicos inundaron su saliva mientras Izuku se acercaba al cuello expuesto de la chica rockera, el vapor salía de su boca mientras se abría para morder, un coro parecido a una orquesta comenzó a estallar en su mente mientras Izuku se acercaba a la arteria llena de oxígeno rico. Sangre. Sus colmillos perforaron ligeramente el cuello expuesto antes de que Izuku retrocediera, liberando a Kyouka y dándole la espalda, deseando poder arrancarle la garganta. Casi alcanzó esa misma acción, sus uñas crecieron según su voluntad. Se curaría, simplemente necesitaba dolor para distraerse de la sed. Devolver. Deleítate con su sangre. Era nuestro. Nuestro. No, no lo fue. Otra persona entró por la puerta, esta vez la ayuda que necesitaba. Mei corrió a su lado, sin siquiera perder el tiempo con palabras. Ella simplemente puso su espalda contra su pecho, sus manos naturalmente se apresuraron a asegurarla en su lugar mientras le perforaba el cuello con la misma combinación de químicos en su boca que casi le había hecho a Kyouka. La sangre fresca pronto llenó su boca, calmando de inmediato la furiosa tormenta que estaba sucediendo en su mente. El punk rockero todavía se acercó a él, seguramente para llamarlo la atención por el monstruo que era. Podía hacerlo, era su derecho. No podía mirarla a los ojos, con los ojos enterrados en los mechones rosados de Mei. Una mano se posó sobre su hombro, agarrándolo mientras dos gatos tocaban su cuello y pecho, emitiendo vibraciones directamente hacia él. Está bien. Tómalo con calma. Todo es bueno.
No merezco gente tan buena, reflexionó en su cabeza mientras bebía de Mei y era consolado por ella y Kyouka. Qué patético, ¿verdad? ¡Qué monstruo eres! Bueno chicos, eso es todo por ahora, trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.